Bueno muchachos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de a qué hora están ustedes mirando este video. Como ya saben, pues estamos ahorita con el problema del coronavirus. Pienso que las medidas que ha tomado el gobierno y la universidad han sido las adecuadas para enfrentar esto que nos aqueja a todos. La idea de esto es que, muchachos, para que podamos seguir el hilo de la clase, es que ustedes entiendan, tengan presente que deben igual dedicarle el mismo tiempo como si estuviéramos en la universidad. Saquen el tiempo para ver los videos. Lo que yo voy haciendo aquí, voy a utilizar Paint como mi herramienta para que sea como el tablero. Lo que yo aquí, ustedes hagan en sus cuadernos, traten de replicarlo. Al final, o más bien al principio, les voy a decir de qué parte del libro estamos trabajando, para que si quieren hacerlo con el libro guiándose, pues está muy bien. Sin embargo, pues igual como hemos hecho en la clase, trataré de explicarlo todo de la mejor manera para que todos entiendan, todos tengan la idea clara de los temas. Y bueno, para comenzar, pues vamos a recordar en lo que habíamos quedado con todos. Sabíamos que he entendido varias cositas. La primera, pues vamos a hacer el gráfico sencillo que siempre hemos manejado, las curvas de costos, para que entendamos cómo está funcionando una curva, un mercado competitivo, cómo son sus decisiones de costos y esas cosas. Sabemos que en el eje vertical, aquí hemos graficado la mayoría de costos. Eso que está raro ahí parece una C. Eso que está raro es una C. Y no tengo un mouse, entonces es un poco complicado para mí. Y aquí sabemos que son las cantidades las que hemos graficado. Vamos a hacer mejor con cuadritos de texto la próxima para que lo tengan presente. Habíamos dicho cosas básicas que no se nos pueden olvidar, que lo tengamos presente. Aunque estemos en cuarentenados, no podemos olvidar lo que ya hemos aprendido. ¿Listo, muchachos? Habíamos dicho que la curva de costo marginal tenía pendiente positiva, era creciente. ¿Por qué? Todo esto les va a servir para que ustedes lo tengan presente cuando hagamos esto. Es un poco más didáctico, porque ustedes van a poder, si no se acuerdan de algo, devuelven el video y ya simplemente lo estudian, no me toca repetirlo todo el tiempo. Entonces tenía pendiente creciente. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que esta curva de costo marginal tiene esa forma debido al producto marginal decreciente, ¿sí? Es por esa razón. Esta es la curva de costo marginal. Habíamos dicho que nuestra curva de costo total promedio era una curva que tiene una forma de U. La respuesta correcta es que la forma de la curva es de U. ¿Qué características cumplía esta curva de U? Que su mínimo, miren cómo lo hago yo, su mínimo tiene que pasar por, él tiene que cortarse con el costo marginal en el mínimo. Su curva tiene que cortarse en el mínimo con el costo marginal. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que ese punto tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de ese puntico, muchachos? ¿Se acuerdan? Es la escala eficiente de producción. ¿Qué pasa en la escala eficiente de producción? En la escala eficiente de producción, las empresas tienen los costos mínimos promedios de su producción. Es decir, en la escala eficiente de producción es cuando a mí me cuesta lo menos producir mis productos, valga la redundancia. ¿Listo? Eso era muy importante. Esa es la escala eficiente de producción. Vamos a ponerlo aquí, este puntico, para que lo tengan presente. Vamos a ver, este puntico es la escala eficiente de producción. ¿Listo? Aquí donde les acabo de marcar. Vamos a hacerlo de otro color para que lo tengan presente. Esta es la escala eficiente de producción. ¿Listo? Aquí en el puntico naranja, escala eficiente de producción. Vamos a escribirlo aquí para que no se les olvide. Ya con esto, o sea, es mucho más fácil que ustedes miren el video y lo tengan presente. Escala eficiente de producción. ¿Qué significa? Igual, costo total promedio mínimo. Es lo que sucede en ese punto. ¿Listo? Muy fácil. Ahora,
¿Qué otra curva también teníamos? Teníamos la curva de costo variable total promedio. Perdón, discúlpenme, la curva de costo total promedio. Costo variable promedio, digo. Esa curvita iba aquí por debajo de la costo total promedio. ¿Por qué? Porque la curva de costo total promedio es la suma del costo fijo promedio y el costo variable promedio. Esa curvita va por acá y tiene una característica que es como una sonrisa agachadita. ¿Listo? Por las mismas características que tenían. ¿Listo? Esta es nuestra curva de costo total promedio. Eso es muy importante. Nuestra curva de costo variable promedio, perdón, costo variable promedio. ¿Listo? Nuestra curva de costo variable promedio. Curva de costo variable promedio. Listo. Importante, entonces, ¿qué habíamos? Son cosas claves para entender esto. ¿Qué habíamos dicho nosotros? De pronto en las reposiciones no estuvieron, nos sirve esto porque como no tengo cómo hacerles bullying, no tienen cómo hacerme preguntas en vivo en la clase, entonces aprovechamos más el tiempo y avanzamos más. Entonces puedo tomarme el tiempo para recordar estas cositas. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que a un nivel de precios, vamos a hacerlo de color azul, un nivel de precios que va a ser P. A este nivel de precios P, a este nivel de precios P, a este nivel de precios P, dejémoslo aquí para que se vea la otra curva. Este es mi nivel de precios P. Este es mi nivel de precios P. Acá, P. Este es mi nivel de precios de mercado, es decir, que a este nivel de precios teníamos varias implicaciones. Primera implicación, ¿a dónde decide producir la empresa? ¿En qué punto decide producir la empresa? La empresa decide producir en este puntico, en el punto donde el precio es igual al costo marginal. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí en ese punto? Porque en ese punto tenemos que lo que me cuesta, lo que cuando yo estoy produciendo por encima, miren, ¿cuáles son las a ver si acá hay líneas punteadas? No, vamos a hacerlo aquí con este color. ¿Cuál es la cantidad que yo produzco cuando estoy a ese nivel de precios? Es aproximadamente esta cantidad. Q, que vamos a decir que es Q asterisco. Q asterisco. Asterisco. Q asterisco. Esto es aquí. Q asterisco, yo produzco. ¿Qué pasa cuando yo estoy produciendo por encima de Q asterisco? Es decir, por aquí, por este lado, más acá, más hacia este lado. Vamos a agrandarlo para que lo tengan presente. ¿Qué pasa si yo produzco por aquí, por encima de Q asterisco? Quiere decir que todo lo que yo estoy produciendo, es decir, vamos a hacer, no sé, un Q2 aquí. Un Q2. ¿Listo? Ese Q2 que va a estar aquí a este nivel, no sé, a un nivel aquí, vamos a decir que está a un nivel por acá. Supongamos que esas líneas que son muy torcidas o que parece que tuviera Parkinson son líneas rectas, ¿listo? Acá quiere decir que me está costando producir a este precio lo estoy vendiendo, pero el costo de producir, ¿qué es el costo marginal? ¿Cuánto me cuesta producir una unidad adicional? Me está costando esto, es decir que está por encima del precio, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que lo que yo produzco por aquí me cuesta más producir una unidad adicional que lo que me estoy ganando. Por lo tanto, ¿por qué esto puedo decir que es lo que me estoy ganando? Puedo decir que esto es lo que me estoy ganando porque recordemos que en un mercado perfectamente competitivo, el precio es igual a ¿qué? Al ingreso marginal y al ingreso total promedio, que los habíamos descrito de esta manera. Esto es lo mismo en un mercado perfectamente competitivo. Por lo tanto, yo puedo decir acá que lo que me voy a ganar adicional, ¿cuál es la medida de lo que me va a ganar adicional? El ingreso marginal. El ingreso marginal, este ingreso marginal va a ser menor que el costo marginal. Por lo tanto, lo que me cuesta producir una es más de lo que recibo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Pues reducir mi producción. ¿Hasta qué punto? ¿Qué pasa si yo entonces llego a producir, no sé, en cualquier punto por aquí?
por aquí. Llegamos aquí hasta un punto en el que tenemos, aquí, tenemos un Q1. Este Q1, me dice que, me está diciendo lo siguiente, que en este puntico, en este puntico, lo que me cuesta producir es este valor, que tenemos que mirarlo con respecto a este eje vertical. Aquí están los costos, precios y todo eso. El costo es este y lo que yo recibo es es esto. Por lo tanto, me está quedando un ingreso mayor aquí, ¿cierto? Pero como todavía yo puedo aumentar mi producción y voy a tener ganancias, porque miren este triangulito de acá, esto van a ser ganancias. ¿Por qué? Porque es el área que está entre mis costos y mi precio, y mi ingreso, que es mi ingreso marginal, que es el mismo precio. Por lo tanto, ¿qué pasa? Yo voy a aumentar mi producción hasta donde yo sigo teniendo ganancias. ¿Y hasta dónde llego? Hasta aquí. Al final en este tire y afloje, ¿a dónde llegamos? Donde lo que me producir una unidad adicional me va a costar lo mismo que lo que voy a recibir. ¿Listo? Este punto, ¿cuál era? Este punto habíamos dicho, lo siento, este punto habíamos dicho que era que este punto es el punto donde la empresa, para quien no lo tiene presente todavía, maximiza sus beneficios. Y en este punto maximizamos los beneficios. ¿Listo? Aquí es donde se maximizan los beneficios, en este punto. ¿Dónde decide producir la empresa? ¿Dónde decide producir la empresa? Habíamos dicho que la empresa decidía producir acá mirando los costos. ¿Por qué? Porque acá es mi escala eficiente de producción. Aquí es donde yo decido, se me borró, pero ya lo saben. Acá es la escala de eficiente de producción, donde se corta el costo total promedio con el costo marginal. ¿Sí? Acá es la escala eficiente de producción. Aquí me cuesta lo mismo producir en promedio mis bienes. Pero aquí yo tengo mayores beneficios, mayores ingresos. Porque ¿para qué se crean las empresas? Habíamos dicho varias veces, pues para tener beneficios. Las empresas se crean para tener beneficios, por lo tanto yo decido no producir acá, sino acá. ¿Por qué? Porque en toda esta partecita, aquí en esta parte, todavía mi ingreso marginal es mayor a mi costo marginal. Por lo tanto tengo incentivos para aumentar mi producción. ¿Listo? ¿Qué habíamos determinado ahí? Cosas muy importantes, cosas muy importantes. La primera, habíamos dicho que esta área de la curva, esta área que está por encima del costo variable promedio, la estoy repisando otra vez. Miren, la estoy repisando, perdón, este tramo más bien de la curva, este tramo va a ser que habíamos dicho que como a cierto nivel de precios, ¿qué pasa si el cierto nivel, si el nivel de precios cambia? Supongamos que el nivel de precios pasó acá, donde decido producir yo. Yo decido producir donde mi curva corta aquí. De mi curva, voy a cambiar el color de la otra curva. No, esto no, listo. Voy a hacer otra vez mi curva de costo marginal para que no me quede del mismo color. Ustedes que son los duros en Paint. Esta es mi curva de costo marginal, ¿sí? Aquí donde decido yo producir cuando el precio cae. Por acá. Acá decido producir yo. Voy a ponerlo de otro color. Acá decido producir yo. ¿Por qué? Porque aquí se cruza costo marginal con precio marginal, con ingreso marginal y el precio. Por lo tanto, si el precio llega a caer, no sé, a un nivel acá, siempre decidimos producir ¿dónde? Donde se corta con el costo marginal. Por lo tanto, habíamos dicho que en el mercado perfectamente competitivo, la curva de costo marginal, ¿qué era? La curva de oferta. Recuerden que S es de oferta en inglés, supply. ¿Listo? La curva de oferta. Todos claros hasta ahí. ¿Qué es importante de eso? Entonces, también vimos, para los que faltaron, que la empresa tiene que tomar decisiones. Tú tomaste tus decisiones. Entonces, dice, la empresa tiene que tomar decisiones de qué? Tiene que tomar la decisión de cerrar en el corto plazo. ¿Qué era cerrar? Habíamos dicho que cerrar, tomar la decisión de cerrar, es decir, yo dejo de producir por un tiempo. ¿Qué significa cuando yo dejo de producir por un tiempo?
pues que yo igual voy a tener costos fijos. Yo tengo que igual pagar el alquiler, así cierra. Ahorita, ejemplos, muchachos, ahorita con el coronavirus, las empresas tienen que cerrar, ¿por qué? Porque van a tener más pérdidas y abren, ¿sí? ¿Y qué pasa? Sin embargo, hay algo, ¿qué pérdidas podríamos tener presentes? Pues qué fácil, que si usted abre, el gobierno le va a poner una multa por abrir, punto, ¿listo? Las empresas tienen que decidir cerrar en el corto plazo. ¿Dónde deciden, para ahorrarnos más carreta, dónde deciden cerrar las empresas en el corto plazo? ¿Cómo toman ellos la decisión? La decisión de cerrar en el corto plazo se toma de la siguiente manera. La empresa decide cerrar si el precio, si el precio es que menor al costo variable promedio, que también lo habíamos escrito como costo variable promedio, así, CVM o CVP, ¿listo? Costo variable promedio. Es decir, que supongamos, vamos a borrar acá un poco, vamos a borrar acá un poco esto, seleccionamos, vamos a borrar esto lo quitamos de acá, vamos a, listo. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Lo mismo, mi curvita de costo marginal, tengo acá mi curva de costo marginal, tengo acá mi curva de costo total promedio, costo variable promedio, costo variable promedio. Ah, no, la curva de costo variable promedio es más así, ¿listo? Se va a desplazar más abajito para efectos. ¿Listo? Esta es mi curva de costo marginal. Y esta es mi curva de costo variable. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si el precio... Ay, Dios mío. A ver si le cojo el ritmo a esto. ¿Qué pasa? Si el precio está por aquí por debajo, si el precio está por aquí por debajo del costo del costo variable promedio, este es mi nivel de precios, ¿Qué quiere decir eso? Que cuando mi precio está por debajo, es decir, a mí me cuesta más lo que yo tengo que pagar mis costos variables que lo que voy a recibir. Por lo tanto, la empresa decide que cerrar. Es decir, ¿cuál era lo importante acá? Que en el corto plazo, esta parte de la curva es la curva de oferta. Es decir, que en el corto plazo, la curva de oferta solo es la parte por encima de la curva de costo variable promedio. En el largo plazo, la empresa tiene que tomar otra decisión. Esa decisión de la empresa en el largo plazo es de salir. La decisión de salir. ¿Cómo se toma la decisión de salir? Pues ya en largo plazo usted ya tiene que tener en cuenta los costos fijos, porque usted en el corto plazo puede decir, bueno, sí, si mejoro después recupero. Bueno, si de pronto después se mejora el mercado, entonces yo puedo volver a abrir. Pero en el largo plazo usted tiene que mirar también sus costos fijos, ¿sí? Entonces, si el precio es menor al costo total promedio, usted decide cerrar. Usted decide salir, perdón. Usted decide salir, vamos a ver por qué esto quedó así. Bueno, no sé por qué quedó esto así. Pero bueno. Ustedes ya vieron que, entonces, si el precio, voy a escribirlo aquí otra vez. Si el precio es menor al costo total promedio, la empresa sale del mercado. Es decir, que entonces en el largo plazo no miramos la curva que está por debajo del costo total, por debajo del costo total promedio, que sería esta naranja, esta es la curva de oferta. En el largo plazo, ¿cuál tenemos que mirar? En el largo plazo tenemos que mirar nuestra curva de costo total promedio, que es esta, que corta en su mínimo con la curva de costo marginal.
Listo, por lo tanto, este es en el largo plazo. ¿Cuál es mi curva de oferta? En largo plazo mi curva de oferta va a ser solo la curva por encima del costo marginal. ¿Listo? Si alguien tiene alguna pregunta, saben que me pueden escribir a mi correo y yo estoy pendiente para responderles las preguntas. Listo, habíamos quedado hasta ahí. Vimos también cómo se calculaban los beneficios, no vamos a entrar, no vamos a entrar en eso ahorita. Revísenlo en su cuaderno rápidamente. Y habíamos dicho que entonces íbamos a ver cómo era la curva de oferta del mercado perfectamente competitivo con un número fijo de empresas. Entonces, decíamos lo siguiente. A ver si con este borrador, esto se demora como que uno más borrando que quitando todo esto más bien. Entonces, cogemos esto más bien y listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es la curva de oferta de una empresa? Eso ya lo sabemos. Es con pendiente positiva. Esa es la curva de la oferta. Esta es la curva de la oferta de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si a un nivel de dijimos que a un nivel de 100 o de un peso más bien o un dólar, la empresa produce cuánto? Miramos aquí, hacemos la relación, vamos a hacer la relación en este otro colorcito para que lo tengan presente. La relación aquí quiere decir que yo a este nivel de precios produzco esta cantidad. ¿Sí? Esta cantidad. Y vamos a decir que aquí se producen 100. Ustedes van haciéndolo en su cuaderno si no lo tienen. Esto es casi que un repaso para las personas que no pudieron estar en las últimas clases. ¿Qué pasa si yo produzco 2? Entonces hay una relación. Supongamos a un nivel de 2, la empresa decide producir esto. Produce acá, y acá, produce acá. ¿Listo? Y acá la empresa produce ¿cuánto? 200, cuando el precio es 200. ¿Listo? La empresa produce 200. Y aquí el precio es 2. Esa es la curva del mercado. La curva de una empresa, perdón. Decimos que esta es la curva de una empresa. ¿Cómo es la curva del mercado? Si tenemos un número fijo de empresas, la curva de oferta del mercado, tenemos un número fijo de 1000 empresas. Pues habíamos dicho sencillo. Aprendimos al principio del semestre que la oferta del mercado va a ser que la suma horizontal de las curvas de cada empresa. Por lo tanto, ¿cómo va a ser la curva del mercado? Pues simplemente va a ser que la misma curva esa, pero le sumamos 3 ceritos aquí. Y es decir, que a un precio de 1000, a un precio de 1, todo el mercado produce 100.000. A un precio de 2, ¿cuánto produce todo el mercado? Pues 200.000. Eso fue lo que dijimos. Y en eso quedamos. ¿Listo? Y hasta ahí, eso fue donde quedamos. La misma curva del mercado es la curva de la empresa, solo que se multiplican las, las, se multiplican las cantidades que se ofrecen en el mercado. Eso quedamos hasta ahí. ¿Qué otra cosa íbamos a ver? Pues entonces dijimos que íbamos a ver cómo era en el largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de una curva con un número fijo de empresas que estamos diciendo que el mercado como tal está en un horizonte de tiempo de corto plazo. ¿Por qué? Porque en el corto plazo las empresas pueden decidir solo si cerrar o producir. Es decir, las empresas no salen y entran del mercado. ¿En qué horizonte de tiempo ellos salen y entran del mercado? En el largo plazo. Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos que ver ahora? Cómo reaccionan las empresas en el largo plazo. Largo plazo. La oferta de mercado con entradas y salidas. ¿Esto qué implica, muchachos? Que el número de empresas en el largo plazo es un número variante. ¿Listo? Eso fue lo que quedamos ahí. El número de empresas es un número variante. ¿Listo? Entonces,
para tener en cuenta cómo funciona a largo plazo en el mercado, tenemos que tener presente que las empresas se crean con un motivo. El motivo de crear la empresa, ¿cuál es? Ya lo hemos hablado, maximizar los beneficios. No solo tener beneficios, no solo tener ganancias, sino que esos beneficios sean lo máximo posible. Entonces, ¿qué sucede cuando las empresas pueden entrar y salir del mercado? Supongamos primero que las empresas, supongamos primero que las empresas tienen varias cosas. El primer supuesto es que las empresas tienen la misma tecnología. ¿Por qué tenemos la misma tecnología? Esto está relacionado con una de las características del mercado perfectamente competitivo que ya hemos visto anteriormente y no lo sabemos de memoria, me imagino, y ahorita le están respondiendo en sus cabezas. Porque no hay arbitraje. ¿Qué pasa cuando no hay arbitraje? Cuando no hay arbitraje, todos tenemos conocimiento perfecto del mercado. Todos tenemos conocimiento perfecto de las situaciones del mercado y lo que está sucediendo. Por lo tanto, como todas las empresas tienen la misma tecnología, ¿cómo van a ser los costos? Pues tienen los mismos costos. Es decir, que sus curvas de costos son exactamente iguales. Eso es lo que tiene este mercado en particular. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende las decisiones de las empresas de que salgan o entren en el mercado? Pues esto va a depender de los incentivos que se tenga para entrar o salirse de un mercado. ¿Por qué? Supongamos, vamos a hacer los ejemplos que siempre ponemos en las clases. Supongamos que yo estoy vendiendo cuchiflis y cuando yo vendo cuchiflis yo estoy vendiéndolos y estoy teniendo bastante ganancia. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer alguna persona cuando vea que yo estoy teniendo ganancia? Pues la persona va a querer entrar al mercado. ¿Por qué? Porque yo estoy teniendo ganancias. ¿Sí? ¿Por qué deciden las empresas entrar al mercado? Las empresas deciden entrar al mercado porque tienen incentivos para hacerlo. ¿Y esos incentivos cómo se llaman? Ganancias. Como yo tengo ganancias, pues yo decido entrar en el mercado. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces con la oferta cuando esas empresas deciden entrar al mercado? ¿Qué pasa con esa oferta cuando las empresas deciden entrar al mercado? Pues entonces la oferta aumenta, ¿cierto? ¿Todos claros hasta ahí? Entonces, para que entendamos cómo funciona esto de una manera más clara, vamos a hacer el mismo grafiquito que habíamos hecho ahorita. Entonces, una curva, vamos a ver, este es nuestro eje. Listo. Esta es mi curva de oferta, mi curva de costo marginal. Y entonces, este es el nivel de precios. Me cambió el color de la otra. Este es el nivel de precios. Vamos a ponerle color café. Listo, este es el nivel de precios. A este nivel de precios yo debo tener una curva de costo total promedio. Esta curva de costo total promedio está por aquí. Pasa por el mínimo con el costo marginal. Entonces, recuerden, precio, costo marginal, curva de costo total promedio. ¿Qué pasa cuando el precio está por aquí? ¿Qué pasa? Ups, esto se volvió loco. Me toca borrarla porque se volvió loco. Entonces, formita de U, listo. Eso. ¿Listo? Entonces, formita de U, supongamos que esto pasa por el mismo. ¿Cómo calculo yo mis beneficios? Mis beneficios los calculo sacando el área que está aquí. Vamos a hacerlo más delgadito.
el área. Entonces, a este nivel de precios, yo produzco acá, mi costo es este es mi costo de producir. Recuerden, este es el costo total promedio. Esta curvita es el costo total promedio. Costo total promedio. Entonces, por lo tanto, yo vendo a este precio, a este nivel de precios P, y me está costando producir esto, por lo tanto, a mi precio le quito el costo y lo multiplico por ¿qué? Pues por la cantidad. Y esta área que está aquí, encerrada en esta área, es que esta área son los beneficios. Esta área gris son los beneficios de las empresas. Estos son mis beneficios. Uy, esto es una flecha. ¿Estos son qué? Mis beneficios. Esos son mis beneficios. Por lo tanto, que cuando todas las empresas están vendiendo a un precio por encima, del precio de los costos, ¿qué pasa? Pues entonces las empresas van a ver que es rentable entrar al mercado porque tenemos beneficios. ¿Qué pasa? Ahora, sigan la lógica conmigo, por favor. ¿Qué pasa cuando las empresas entran al mercado? ¿Qué pasa cuál es el efecto principal? Piensen en varios efectos. Puede haber varios efectos, pero el primordial es ¿cuál? ¿Qué pasa cuando la oferta aumenta? Pues que los precios caen. Entonces, por lo tanto, al aumentar la oferta, ¿qué sucede, muchachos? Como la oferta aumenta, pues se genera que un exceso en el mercado. O aumenta simplemente la cantidad de productos en el mercado. ¿Y qué pasa entonces con los precios? Esto lleva a qué? A que los precios caigan. Y entonces, ¿qué pasa cuando los precios caen? Bueno, pues entonces yo tenía muchísima rentabilidad, pero entonces de un momento a otro salió que no, que el precio pasó de allá a acá. ¿Por qué? Porque aumentó la oferta, entonces los precios cayeron, ¿sí? Entonces los precios cayeron. Entonces, como los precios caen, miremos por cada empresita. Mire, esto es cada empresita, ¿listo? Esto que tenemos acá es cada empresita. Eso que tenemos acá es cada empresita. Por lo tanto, ¿qué pasa con los beneficios de la empresa? Ya los beneficios de la empresa no son los de antes. Los costos, mire, bajaron. Ya el nuevo beneficio no es esa área gris. Esa área gris voy a marcárselas ahorita para que lo tengan presente y después no me hagan la pregunta. Esa área gris son los beneficios iniciales. Los beneficios, mire, los nuevos beneficios son ¿qué? Son esta área de acá. Mire, aquí. Estos son los beneficios iniciales. Voy a ponerle un 1 acá. ¿Listo? Pero esta nueva área que voy a marcarla de color naranja son los nuevos beneficios ahora. Esta área son los nuevos beneficios de la empresa. ¿Por qué? Porque el precio pasó de ser acá, digamos que P1 pasó a ser que P2. ¿Listo? En este nivel de precios 2, ya mis beneficios son mucho menores. Mire, ustedes se pueden dar cuenta que esta área, a pesar que mis costos son un poco menores, pero mis ingresos son mucho menores. Por lo tanto, esta área es menor. Entonces, yo como que, no me interesa tanto producir, pero como estoy teniendo igual beneficio, sigo produciendo. Entonces, ¿qué pasa? Sigo acá. ¿Qué van a ver las personas que están afuera en el mercado? Personas que están fuera del mercado, perdón. Las personas que están fuera del mercado van a ver que la empresa está teniendo beneficios, por lo tanto, ellos deciden entrar al mercado. Siguen entrando al mercado. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue pasando con el precio? Pues el precio sigue cayendo. Vamos a hacerle una extensión aquí a nuestra curva de, de costos marginales. Vamos a hacerle una extensión hasta aquí más o menos para que tengamos clara la idea. ¿Listo? Ahora, tengan presente que esta curva rosada pasa por su mínimo, ¿sí? Acá queda un poco rara, pero se supone que esa curva pasa por su mínimo con el costo marginal. ¿Listo? Entonces,
Supongamos que el precio sigue cayendo hasta que cae por acá, por debajo. Entran tantas empresas al mercado que cae por aquí, ¿sí? Llegamos a un nivel de precios P3. Cuando llegamos a un nivel de precios P3, ¿qué sucede en el mercado? Que ya las empresas no están teniendo ganancias, están teniendo pérdidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren dónde están, cómo se calculan los beneficios. Beneficio, escribámoslo acá. La fórmula de beneficios, ¿cómo es? Beneficios, la fórmula de beneficios es, la fórmula de beneficios es precio, precio menos costo total promedio por cantidades. Si se dieron cuenta, ¿cómo calculamos esta área? Miren, precio menos el costo, es decir, toda esta línea menos esta línea por esto. Y este era mi beneficio inicial, todo el beneficio 1. El 2, ya se me había olvidado. Este naranja ahora es que el beneficio 2. ¿Sí? Beneficio 2, tengámoslo presente. Beneficio 2. ¿Listo? Esta área del beneficio 2. ¿Cómo calculamos ahora los beneficios acá? Lo mismo. Mi precio, vamos a hacerlo en la línea más delgadita. Mi precio, ¿cuál es el precio? Donde corto mi precio menos mis costos. Mire dónde dan los costos. Menos los costos por la cantidad. Por esto. Es decir, que esta nueva área que yo estoy marcando, de color amarillo, vamos a decir, hacerlo, son mis beneficios. Si se dan cuenta, esos son mis beneficios. Pregunta pues que se responden ustedes en la cabeza. ¿Cómo son estos beneficios? Estos beneficios son negativos. Como estos beneficios son negativos, por lo tanto, ¿qué pasa? Pues que las empresas están, al tener beneficios negativos, ¿qué deciden hacer? ¿Usted acaso decide producir algo para tener pérdidas? No. En el corto plazo usted puede tomar la decisión de cerrar, si está por debajo del costo variable promedio. Que por debajo del costo variable promedio, usted, a pesar que tiene pérdidas, puede mitigarlas con el paso del tiempo. Pero en el largo plazo, ¿qué pasa? Usted tiene que decidir si sale del mercado o no. ¿Qué pasa cuando una empresa tiene pérdidas en el mercado? Pues entonces, ¿qué hacen las empresas? Salen. Por lo tanto, ¿qué pasa en el mercado? ¿Qué pasa con la oferta? Pues la oferta se reduce. ¿Qué pasa cuando la oferta se reduce, muchachos? Importantísimo para que tengan la lógica. Cuando la oferta se reduce, ¿qué pasa? Los precios aumentan. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahorita con... ¿Qué ha pasado ahorita con el coronavirus y todo eso? ¿Qué pasó con lo de tapabocas y todo eso? Al haber escasez, porque cuando se reduce se genera una escasez, cuando aumenta la oferta se genera un exceso, cuando se reduce la oferta se genera una escasez, los precios aumentan. Entonces, ¿qué pasa en la gráfica? Miren, en la gráfica pues entonces los precios empiezan a subir, ¿por qué? ¿Qué pasa con el número de empresas? Salen. ¿Qué pasa con los precios? Me quedo volteada, pero a ver si se puede arreglar o no. No. ¿Qué pasa con los precios? Los precios suben. Por lo tanto, ¿qué pasa con los beneficios? Si mi precio empieza a subir acá, empiezan a subir, vuelvo a tener otra vez ingresos porque empiezan a salir las empresas, entonces yo empiezo a tener beneficios porque los precios son altos. Pero cuando tengo beneficios vuelven a entrar empresas. Aquí mire, se salen hasta el punto en el que mis costos son acá, se salen. Luego cuando siguen saliéndose, ya salieron demasiado y empiezo a tener beneficios porque el precio está por encima del costo total promedio. Cuando tengo beneficios, ¿qué pasa? Pues vuelven a entrar empresas y esto tiene que entender para abajo. Es decir, si me hago entender, cuando las empresas salen, los precios hacen esto. En el sentido que estoy estirando la flecha, miren, el precio hace esto, hacia arriba, los precios se van hacia arriba.
Pero ¿qué pasa cuando las empresas, esto es cuando las empresas, cuando las empresas están saliendo? Los precios empiezan a echar para arriba. ¿Por qué? Porque se genera escasez. ¿Qué pasa cuando las empresas entran? Los precios echan para abajo, los precios empiezan a tirar hacia abajo. Al final, ¿hasta dónde queda uno? Pues al final, en ese tiro de afloje, ¿dónde termina todo? Pues todo termina aquí, lo voy a poner en color morado para que se diferencie todo. Al final, todo termina donde el precio se corta con el costo total promedio. Es decir, en este puntico de acá, a este nivel de precios que voy a ponerlo como un P asterisco, a este nivel de precios que lo voy a poner como P asterisco. ¿Qué pasa con la entrada y salida de empresas? Pues las empresas llegan a un punto en el que los beneficios económicos son ¿qué? Cero. Por lo tanto, miren muchachos lo que estamos determinando acá, por lo tanto, aquí está la conclusión de esto. Por lo tanto, las empresas en el largo plazo operan en la escala eficiente de producción. ¿Cómo así? Entonces, ¿te acuerdan que alguien alguna vez me hizo la pregunta, profe, ¿y esos dos puntos cómo están relacionados? Aquí es donde maximizo beneficios, miren, al precio 1, pero en realidad mi escala eficiente era aquí, en este P asterisco, que podría ser aquí, el costo es P asterisco. Mi costo total promedio mínimo era aquí y esta era mi escala eficiente de producción. ¿Por qué produzco acá? Porque acá tengo beneficios. Ah, pero es que en el largo plazo, como entran tantas empresas, los precios caen hasta que llega un punto en el que mi precio es igual a mi costo total promedio. ¿Qué pasa cuando mi precio es igual a mi costo total promedio? Pues yo no tengo ni beneficios, yo ni gano ni pierdo. Por lo tanto, ¿qué hacen las empresas? Ni entran ni salen. Ahora, esto es muy importante aclararlo. Esto es utópico, muchachos. ¿Qué pasa? Como las empresas operan en la escala eficiente de producción, pues entonces los beneficios económicos son cero. Por lo tanto, en este punto, en este puntico, las empresas ni entran ni salen del mercado. Las empresas ya están en un punto en el que sus beneficios económicos son cero y allí no entran ni salen del mercado las empresas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si se supone, vamos a hacer acá, entonces, otro paralelo. Si se supone, vamos a borrar esto. Si se supone, hacer rápidamente la gráfica, una línea recta. Hostias. Esta curva, ¿ya saben cuál es? Es la curva de costo marginal. Y esta curva es mi curva de costo total promedio. Esto tiene que ser curva. Mi curva de costo total promedio. Que corta aquí en el mínimo. ¿Sí? Mi curva de costo marginal. Y mi curva de costo total promedio. ¿Qué pasa? Si entonces en el corto plazo la empresa, con el número variable de empresas, la oferta del mercado era la misma curva de cada empresa, pero simplemente se multiplicaban las cantidades, ¿qué pasa en el largo plazo? Si se supone que todas las empresas van a producir aquí en este punto, muchachos, aquí en este punto, ¿qué pasa? Pues entonces podemos decir que en el largo plazo, ¿cómo va a ser la oferta del mercado? Esta va a ser, saquen sus deducciones, ¿cómo será? ¿Listos? Pues va a ser perfectamente vertical. ¿En qué punto? Pues en este punto. ¿Por qué? Porque solo a este nivel de precios, P asterisco, las empresas deciden ofrecer.
porque allí es donde el costo marginal, el costo total promedio, perdón, es igual al costo, al costo marginal y al precio. Y más que el costo marginal es el precio. El costo total promedio es igual al precio, por lo tanto no tengo beneficios económicos. Esta de acá, muchachos, esta es mi oferta de largo plazo. La oferta de largo plazo es simplemente que a ese nivel de precios son cantidades. Las cantidades, cada uno decide cuánto producir. El mercado. El mercado puede decir producir aquí, miren, o el mercado puede decir producir aquí. El mercado simplemente toma la decisión de dónde producir. ¿Listo? Voy a repetir esto por si de pronto no les quedó claro. En este punto, en esta gráfica, el precio es igual al costo marginal, por lo que la empresa maximiza sus beneficios. ¿Dónde maximiza beneficios la empresa? La empresa maximiza beneficios. Vamos a anotar, estas son cositas claves que les tienen que quedar. Máximos beneficios, ¿dónde? Máximo beneficio, ¿dónde? Máximo beneficio, donde costo marginal es igual al ¿qué? Al precio. Es igual al precio. Y aquí también decimos que los beneficios son cero porque el precio es igual a ¿qué? Al costo total promedio. Entonces se supone que nuestros beneficios son los máximos, pero los beneficios también son cero. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues las empresas no tienen incentivos ni para producir ni para entrar al mercado, porque usted no va a entrar a un mercado que no tiene beneficios, ni para salir. Por lo tanto, la curva de oferta de largo plazo es ¿qué? Perfectamente horizontal, ¿sí? En un mercado con libre entrada y salida, solo hay un precio compatible con cero beneficios. Es este precio. Y eso es donde, en el mínimo del costo total promedio. Allí, es decir que en el largo plazo las empresas maximizan sus beneficios. ¿En dónde? En la escala eficiente de producción. Eso es lo más importante de esta parte, muchachos. En el largo plazo, la empresa maximiza sus beneficios en la escala eficiente de producción. Profe, pero esos beneficios son cero. Sí, pero son los máximos. Y ya esa respuesta la entenderemos pues en el otro capítulo, en el otro video de la otra clase. Listo, por lo tanto es perfectamente elástica la curva. Cualquier precio por encima de este P asterisco genera ¿qué? Beneficios, lo que genera aumento de empresas al mercado. Por lo tanto, entonces aumenta la cantidad ofrecida. ¿Sí? Entonces, cualquier precio que esté por debajo genera pérdidas, lo que ocasiona salidas de las empresas y disminuye la cantidad ofrecida. Al final, esto se ajusta igual que el equilibrio del mercado para que ¿qué? Para que el precio llegue a ser igual al costo total promedio. Y existen suficientes empresas para satisfacer la demanda del mercado. ¿Sí? Porque si uno se sale, otro entra. Esto, muchachos, esto es muy importante. Esto es utópico. Esto yo personalmente no lo veo en la vida real, pero es la teoría. Esto nos dice que al final, pregunta que vamos a responder en el otro capítulo, ¿por qué las empresas deciden producir si no tienen beneficios? No es ilógico si dijimos que las empresas producen cuando tienen beneficios, que para eso se crea una empresa, pues entonces no tiene lógica que las empresas produzcan sin beneficios. Pues eso, muchachos, ya vamos a responder esa pregunta en la siguiente clase. Quedo atento. Si tienen preguntas sobre esto, me escriben, profe, preguntas sobre la clase de oferta de mercado con entradas y salidas. ¿Listo?
y con eso yo sé de cuál me están hablando. ¿Listo? O la clase del 17 de marzo, que es lo importante. Bueno, feliz tarde para todos, quedo atento a cualquier pregunta y espero que se porten juiciosos y se quedan en cuarentena.